encontrar que dice que es en el cual un individuo presenta una excesiva ansiedad acerca de la separación del hogar o de alguna persona, ya sea su mamá, su papá, su abuelita, su hermano, depende con quién en ese momento se esté desarrollando el niño, ¿sí? Dice aquí que también hay un apego, ¿sí? Tal como la madre o el padre, asimismo puede presentarse una ansiedad excesiva acerca del daño hacia figuras de apego y eventos que pueden llevar a la pérdida de la separación de dichas figuras. Por ejemplo, la muerte, a ellos les da mucho miedo la muerte. Hay una etapa en ellos en donde tienen mucha duda sobre respecto a la muerte y ellos la entienden, no entienden como tal el concepto como nosotros de muerte, pero sí a ellos les viene en automático que ya no lo van a ver, que ya no los van a cuidar y que va a haber una separación, y ese es el miedo por el cual les da la muerte. Presenta en todos los grupos. El trastorno por separación es más común en adultos, aproximadamente el 7% de la población, que en niños un 4% de la población. Les había dicho hace rato que es más común en niños. Sí es más común en niños, pero se ve más, por eso dice ahí es más común. Quiere decir que se ve más atípico o menos funcional en un adulto que en un niño. Es más común verlo en un niño en el aspecto de que le dé miedo que lo lleven al kinder o quedarse solo o que lo lleven a algún otro lado que no sea su casa, que en un adulto. No sé si me entiendan ahí. Sí, o sea, okay. En los niños es común, pero en los adultos ya es como que algo más... menos funcional. Difícil de ver. Sí. Menos funcional. Exacto. Y entonces por eso dices, es más común que se presenten ellos, que lo puedas identificar en ellos, que en un niño. A eso me refiero. Por ejemplo, si te llevan a un niño a terapia y te dicen, ¿sabes qué? Es que tiene problemas, pues porque tiene un apego muy grande a la mamá, pues lo vamos a ver que si es la única figura con la que convive, pues es obvio que se va a presentar este miedo o este apego. Pero en un adulto ya empieza a ser menos funcional y empieza a hacerte pues un poco más de ruido como psicólogo, y entonces por eso dice que es más común identificarlo, ¿sí? Váyanse a la página 129 y revisen cuáles son los parámetros para poder diagnosticar. ¿Quién me ayuda? ¿Leo? Ajá. Trastorno de ansiedad por separación. A. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. 1. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Como los papás cuando 2. se mueren. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente de la posibilidad de que un acontecimiento adverso, por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar, cause la separación de una figura de gran apego. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo de la separación. 5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo y sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 8. Quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómito, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes
y típicamente 6 o más meses en adultos. Por eso es que decía que es como más significativo, porque bueno, en los niños es como más común, en un adolescente pues todavía el cambio, pero ya en la adolescencia lo que quieren es separarse de casa. Entonces de repente que no quieran hacerlo, ya empieza a ser más significativo. Ajá, el C, por favor. Ok. C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro del autismo, delirios o alucinaciones concernientes a la separación en trastornos psicóticos, rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia, preocupación por una salud enfermiza u otro daño que pueda suceder a los allegados u otros significativos en el trastorno de ansiedad generalizada, o preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. Ok, entonces lo que quiere decir aquí en conclusión es que debe de cumplir específicamente con lo que acabas de leer. Únicamente. No se debe de parecer a otro trastorno. Por ejemplo, si es un miedo a enfermarse, pues es por miedo a enfermar, ¿no? Únicamente estamos hablando de una fobia específica. Aquí es por separación, por separarse de las personas con las que mayor apego tienen, ¿sí? No estamos hablando de cariño o amor, sino es apego. Ese apego es esa necesidad excesiva de una persona o de un lugar incluso también, ¿sí? ¿Dudas de eso? ¿Tiene que cumplir con todos? No, no tiene que cumplir con todos, pero tiene que, si va a cumplir con 2 o 3, que sean específicamente estos. No que, por ejemplo, que cumpla 2 aquí y 1 en agorafobia. Eso es a lo que se refiere. Entonces ya sería no especificado, ¿no? Exactamente, porque ya tiene de varios trastornos. O lo que tendrías que hacer es tener un trastorno de ansiedad por separación y agorafobia, pero a cada uno le dará su diagnóstico por separado. O sea, no vas a hacer un diagnóstico de cumple con el criterio A y B del trastorno de ansiedad, pero con el criterio A de agorafobia, a eso me refiero. Tendrías que decir, bueno, cumple con estos 2 del trastorno de ansiedad y también cumple con los criterios A y B de agorafobia, por lo tanto presenta un trastorno de agorafobia más un trastorno de ansiedad por separación. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, para que no confundan, no vayan a hacer un diagnóstico agarrando varios criterios de diferentes trastornos. Nos vamos al mutismo selectivo. Espérenme. Aquí está. El mutismo selectivo, ¿a qué le suena mutismo? Antes de que lean el concepto, ¿a qué te suena la palabra mutismo? Que son como personas Pues, que no hablan demasiado, o sea, que se expresan más con movimientos que con palabras, por miedo. Ajá, puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿quién más iba a hablar? que existe un miedo, ¿no? Al momento de hablar. Ajá, exactamente. El mutismo es como el silencio. Algo que se muta es algo que se pierde, que se quita. Y entonces el mutismo selectivo también pertenece a los trastornos de ansiedad, que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos. Pero no son mudos, esa es la diferencia, ¿sí? Porque puede ser que dice, un niño no habla, pero hay que ver si no habla cuando se siente como en peligro o definitivamente no hace ningún sonido. Eso es lo que tienen que ustedes diferenciar. Puede llegar a inhibirse de manera tal, dice que parecen mudos, a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos o relajados. Por ejemplo, cuando tú llegas en alguna reunión que no conoces a las personas, tiendes a quedarte callado. O hay personas que no, que es como si toda la vida conocieran a la gente.
Y entonces depende también del contexto, de cómo te sientas en ese momento, tu estado emocional y demás. Y aquí en esta situación dice, los datos disponibles refieren una incidencia entre 0, 1 y 1 a 9% entre los menores de 15 años. Aunque se supone que las cifras reales son más altas por la dificultad de detectar el problema. ¿Lo habían escuchado, este trastorno? ¿Alguien lo había escuchado? ¿O alguien conoce a algún niño o adolescente que presente este trastorno? Yo no. ¿No? ¿Cuál trastorno, profe? El mutismo Perdón. selectivo. Es mutismo selectivo. Estamos viendo el Sí, concepto. yo sí lo había ¿Sí? escuchado. ¿Y has Lo visto había alguna escuchado persona? en algún, que Ajá. es esto que se practican algunos templos, también en algunas religiones. Ah, bueno, ya sería como práctica. Fíjate, eso es importante lo que acaba de decir Carlos, porque por ejemplo, si te llevan a un niño con este trastorno o este posible trastorno, tendrías, por ejemplo, si te lleva un niño con lo que te acaba de decir Carlos, ¿es importante o no tomar en cuenta esto como antecedente? Sí, porque pues ahí ya es como más por decisión Exacto. el no hablar. Ajá, entonces nos habla también de una cultura, y dentro de una cultura hay patologías que se vuelven para ellos normales, y entonces sí lo debes de tomar en cuenta, porque ese trastorno, yo tenía una compañera, no sé si les llegué a comentar, tenía una compañera en la primaria que ella no hablaba de 8 de la mañana. ¿A qué hora salía el receso? 10:30, creo salíamos al receso, ¿no? Y a esa hora ya hablaba. Y entonces yo me acuerdo que en las mañanas llegó un momento en que para mí se me hizo normal. Imagínense, de tercero o cuarto grado, pues se te hace normal eso. Y yo me acuerdo que se acercaban a hablarle mis compañeras a esa compañerita. Y yo les decía, no habla hasta la hora del receso. Después, cuando empiezo a ver, que empecé a estudiar y demás, pues me doy cuenta que la niña tenía mutismo selectivo. Entonces ella, ¿por qué se llama selectivo? Porque ellos eligen en dónde, a qué hora y con quién hablar. Ese, por lo regular, no hay ningún daño orgánico ni nada. Es un trastorno que se trabaja mediante únicamente terapia. No requiere por lo regular medicamento, porque su cerebro funciona de manera natural, y lo que hacen es únicamente protegerse. Se va a, si quieres subrayarle ahí o tienes la manera de escribirle, se da principalmente en los niños, y es una manera como una defensa, ¿sí? ¿Quién me ayuda con...? Yo tengo, Ajá, sí. yo tengo Por una ejemplo, duda. yo le comenté la última A ver, vez espérame que tantito. no sé si recuerdas cuando Espéreme. Hay dos que quieren hablar. Primero, ¿quién? pues no sé. A ver, Lizzy, ya, ajá, primero tú, a ver, y ahorita tu compañera. Ok. Entonces, por ejemplo, no sé, me dio curiosidad. No sé si recuerda la última vez que estuvimos en clases, yo le comentaba que tenía un primito que vive encerrado en su cuarto viendo tele, entonces no socializa con nadie. Y con los que habla, pues son como que más de la familia que de otros lados, porque cuando salimos no habla. Ajá. O sea, como que es muy reservado. O sea, ¿tiene que ver algo en esto? Bueno, él más que mutismo, es que el mutismo es por lapsos. O sea, me refiero a que salen a la calle y no hablan nada, o van a la escuela y no hablan nada. Pero aquí también podría ser que, ya ves que habíamos comentado que ahorita está pasando por un proceso también de separación de los papás y demás, entonces está en una etapa en la que ya va para la adolescencia, y también hay como un aislamiento por la etapa de desarrollo. También podríamos hablar de un aislamiento. Entonces, más que mutismo, sería como un aislamiento, un no quiero que me hablen, porque pues en primera no siente que a lo mejor no le hacen caso, o quieren privacidad, empiezan a tomar, no sé si ya vieron a Erickson, y Erickson tiene una etapa en donde dice aislamiento, y el aislamiento tiene que ver precisamente con esa necesidad de mantenerse aislados para poder desarrollarse de manera adecuada.
Entonces, puede ser una etapa de desarrollo, pero sí importante que tuvieran en cuenta que tenerlo, por decirlo, observado. No vigilado, observado. Porque ese aislamiento también puede provocar un trastorno. Bueno, Ujú. gracias. Sí. ¿Quién más iba a hablar? Yo. Ajá. Lo que pasa es que me surgió la duda de que si esto del mutismo selectivo también puede suceder a base de un evento traumático que tenga el niño. Por ejemplo, que se le muera su mami y no quiere hablar por lo mismo de que tiene miedo de que, no sé, de que le pase a su papá o que a ella, no sé. Fíjate, ahí ya sería como otro tipo de trastorno. Tiene que ver con por ejemplo, si hay una situación traumática, pues también puede ser estrés postraumático. Entonces, para que pueda como diagnosticar adecuadamente, primero también tienes que saber el contexto. Porque si el niño dejó de hablar a raíz de la muerte de su mamá, nos habla como más de un trastorno postraumático, ¿no? O si habla después, o si deja de hablar por algún temblor, por ejemplo, pues puede ser también por eso.